Europa Universalis, el precio del poder, es un juego de mesa que expande el legado de la serie de juegos de ordenador del mismo nombre, Paradox Interactive. El punto de partida de la primera era de Europa Universalis es el año 1444, tras la batalla de Varna, donde los otomanos consiguieron una victoria decisiva contra las fuerzas cruzadas cristianas. A partir de ahora, el mundo va a dejar atrás la Edad Media y entra de lleno en la Edad Moderna. Se acabaron las civilizaciones aisladas en diferentes partes del globo. Comienza una era de globalización, de luchas de poder, de expansión imperialista, de colonización, comercio e intercambio cultural que traerán guerras y epidemias, pero también nuevas ideas en ciencia, filosofía, política y tecnología. En este vídeo os mostramos los componentes de la versión deluxe en inglés, pero tenéis en Más que Oca tanto la edición deluxe como la versión estándar. Esta incluye todo el contenido jugable y cambia algunos tokens de madera por otros de troquel muy grueso. Ambas ediciones totalmente traducidas al castellano por Más que Oca. En Europa Universalis tomaremos el mando de uno de los reinos europeos de la época. Según el escenario, podremos elegir entre más de 14 reinos distintos, desde las grandes potencias de la época, Inglaterra, Francia, Austria o Castilla, hasta pequeños reinos como Venecia o los estados papales que nos supondrán todo un desafío. El juego se divide en la era de los descubrimientos, la era de las reformas, la era del absolutismo y la era de las revoluciones. Cada una de ellas abarca unos 100 años y podemos encontrar eventos históricos reales en el mazo de eventos, así como otros eventos que pudieron suceder, porque este juego no solo explora la historia, sino también los what if, o qué hubiera pasado si... El mapa principal se compone de zonas marítimas y áreas terrestres. Con la edición deluxe tendremos además el mapa de Europa Oriental y otra media docena de escenarios. Las áreas terrestres están delimitadas por líneas blancas. Si están cebradas, representan pasos montañosos. Dentro encontramos provincias que pueden pertenecer a distintos reinos. Si están subrayadas, son la capital. Para indicar a qué reino de jugador pertenecen, utilizaremos las fichas de ciudad de nuestro tablero del reino, fichas de ciudad pequeña para nuestras provincias pequeñas y fichas grandes para las grandes ciudades. Estas ciudades son la principal fuente de ingresos y de soldadesca que nutrirá nuestros ejércitos. El tablero de territorios de ultramar está a una escala diferente y nos muestra diversas partes del resto del globo listas para ser colonizadas por las potencias europeas. No nos engañemos, Europa Universalis ahonda en muchas mecánicas, lo que implica una inversión de tiempo para poder jugar. Lo primero que debemos hacer es, según el número de jugadores y el tiempo disponible, seleccionar un escenario que nos indicará las posiciones iniciales de nuestro reino y los gobernantes, mercaderes, ejércitos, flotas y aliados de los que disponemos. Sacaremos al azar un hito de cada disciplina de la era actual. Pondremos las ideas que se pueden desarrollar en esta era. Y cada jugador dispondrá de algunos ducados, la moneda del juego, algunas cartas de acción y poder monárquico. El poder monárquico es uno de los recursos más valiosos de este juego. Se consigue al final de cada ronda según el gobernante que dirija nuestro reino, sus consejeros, las ideas que hayamos desarrollado y se subdivide en 3 tipos. El poder administrativo nos servirá para gestionar problemas dentro de nuestras fronteras. El poder diplomático para relacionarnos con otros reinos no jugador y ganar simpatías. El poder militar llega donde no lo hacen los otros, reclutando y moviendo soldadesca e iniciando conflictos bélicos. El juego se compone de entre 1 a 4 eras, según el escenario. Cada era tiene 4 rondas. Y cada ronda está dividida en 5 fases. Fase de cartas.
En esta fase se roban los eventos que ocurrirán en esta ronda y se da la vuelta a los 3 primeros. El mazo de eventos se forma según el escenario y hay eventos históricos que pueden aparecer en la primera mitad de una era, las 2 primeras rondas, otros que aparecen en la segunda mitad de la era, las 2 últimas rondas, y otros que pueden aparecer en cualquier ronda. Además, cada reino incluirá cartas exclusivas, marcadas con su emblema, que representan su historia y gobernantes particulares. Cada jugador robará 3 cartas de acción en cualquier combinación de los mazos y pagará 2 ducados por cada una que quiera quedarse. Además, cada jugador tendrá unas cartas de misiones secretas que son exclusivas de su reino. Deberá de elegir 2 de ellas para cumplirlas en la ronda actual, teniendo en cuenta que unas misiones dependen de que se hayan cumplido otras previamente. Las misiones son una fuente importante de puntos de prestigio, puntos de victoria, que se reflejan en este track. Fase de acción. Esta fase es sin duda la que ocupa la mayor parte del tiempo de juego. Cada jugador, empezando por el jugador inicial y en sentido horario, realizará una acción y seguirá así hasta que todos los jugadores pasen. Esta acción puede ser una acción básica o puede jugar una carta de acción de su mano. Además, se podrán hacer acciones menores que no consumen el turno. Volveremos a las acciones más adelante. Cada jugador está obligado durante la fase de acción a ejecutar exactamente un evento, resolviendo sus efectos principales y secundarios. En los efectos principales puede ser necesario elegir entre varias opciones y los eventos secundarios representan eventos de todo tipo como piratería, plagas, revueltas, mortandad en líderes o líderes de las potencias que pueden ser utilizados como gobernantes por el jugador que controla su reino. El primer jugador en pasar recibirá 5 ducados y será el primer jugador en el turno siguiente. El resto de jugadores recibirá menos ducados hasta el penúltimo jugador. El último jugador podrá hacer un último turno y deberá pasar. Fase de rebeldes y paz. En esta fase se eliminarán los casus belli o motivos para una guerra y las treguas. Hay invasiones de reinos no jugador hacia los reinos jugador que los han atacado. Se producen los asedios y los movimientos de los rebeldes en las áreas. Se producen firmas de paz. Hay 8 tipos de paz diferentes. Hay penalizaciones al prestigio por tener sucesiones disputadas o por ciudades ocupadas. Los jugadores pueden perder su regente, interregno y haber problemas con la sucesión. Existen las disidencias si hay áreas que no mantienen la religión oficial del reino. Esto es más preocupante a partir de la Segunda Era, cuando aparece el protestantismo. Aumenta el malestar entre los ciudadanos si se continúan guerras o si la estabilidad del reino es mala. Esto supone hacer tiradas de malestar que pueden empeorar significativamente tu reino. Fase de ingresos y mantenimiento. En esta fase podemos despedir a los consejeros, disolver ejércitos y recuperar barcos en alta mar. Recibiremos ingresos según los tributos de nuestras ciudades y la de nuestros vasallos. Nos tendremos que preocupar de la corrupción si tenemos muchos ducados. Recogeremos poder monárquico según nuestro gobernante, sus consejeros, la estabilidad, el control papal, si somos emperadores del Sacro Imperio Romano o el tipo de gobierno. Por último, pasaremos a obtener puntos de prestigio, como por ejemplo ser el Papa y haber reinos católicos, o ser un buen emperador del Sacro Imperio Romano, por realizar cruzadas exitosas o por ganar las luchas de poder. Fase de limpieza. La última fase es la fase de limpieza, donde se disuelven las unidades aliadas. Se actualiza la reserva de soldadesca. Se reabastece a los soldados agotados y los comerciantes. Y se añaden colonos según las pretensiones de cada reino. Por último, se realiza un mantenimiento del tablero de juego y se pasa la ficha de primer jugador al primer reino que haya pasado. Se chequea el límite de 5 cartas en mano. Si estamos al final de una era, procederemos a cambiar el mazo de eventos. Se quitan los hitos de la era que estamos abandonando y se sacan 4 nuevos hitos de la próxima era. Se reemplazan las ideas no básicas que no han sido investigadas y los matrimonios producen un punto de prestigio y cada jugador quita una ficha de matrimonio del tablero.
El final de la partida se produce cuando ya no quedan más cartas de evento al final de la última era que se juega. Un jugador tiene más de 100 puntos de prestigio, con 20 de diferencia sobre el resto. O a algún jugador no le quedan ciudades ni fichas de vasallo en su tablero al final de la fase 5. La puntuación final incluye los puntos de prestigio actuales más misiones cumplidas, tributos actuales, fichas de núcleo, matrimonio y alianza en juego, el doble de puntos de su estabilidad, y nos quitarán puntos si tenemos provincias ocupadas por rebeldes o enemigos y préstamos sin devolver. El jugador con más puntos será el ganador. Europa Universalis es un juego complejo, pero completo. Las interacciones entre jugadores van más allá de las simples guerras y todos los aspectos del juego deben de ser vigilados si deseas alzarte con la victoria. Si quieres saber más, sumérgete con nosotros en la fase de acción, el corazón del juego.